primera pregunta al presidente, tal vez lo que en este momento siempre aparece, los primeros consejos del estadista, del gobernante, ponele, y también del hombre, de la persona, a los argentinos. O sea, toda la recomendación sobre la cuarentena, sobre cómo cuidarse, un parrafito de eso y después hablamos, pedimos un poco de información, intercambiamos. Pero queremos que ese sea el primer mensaje. ¿Cómo no? No, lo primero que creo que tenemos que tener presente es la necesidad de entender que estamos en una situación muy delicada, que el mundo está afrontando una pandemia que está causando estragos en muchos lugares del mundo, que después de asolar a China pasó por Europa, que en Europa al día de hoy sigue matando gente en Italia, en España, en menor medida en Francia, que el virus, contra todo lo que se pronosticaba, porque todos decían que se trataba de un virus que no podía desarrollarse en el calor, se trasladó a América Latina y que así nosotros empezamos a recibir ese contagio de aquellos que venían de Europa. Y la realidad es que nos puso a prueba. Nosotros América Latina tiene una ventaja sobre otros lugares del mundo, que es que pudo ver cómo se desarrolló el tema en otros países, y entonces tomar la experiencia de esos países. Y entonces, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, nosotros dictamos una serie de medidas que son todas restrictivas de la circulación de las personas. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, porque es un virus que se propaga a tal velocidad que si nosotros nos quedamos en nuestra casa, las posibilidades de contagio disminuyen, no es que se eliminan, disminuyen, y si nosotros logramos que el contagio no se potencie repentinamente, no se multiplique exponencialmente, nosotros podemos pensar que podemos tener un sistema de salud que haga frente al problema. Y lo que tenemos que cuidar es eso. En ese plan, la fecha fijada para el aislamiento social, el 31 de marzo, es una fecha convencional, está puesta en el calendario, no tiene correlación con el desarrollo de la plaga, ¿no es cierto? De la peste, del virus. ¿Existen entonces, presidente Fernández, la posibilidad de que se amplíe la cuarentena, considerando variaciones, considerando que algunas de las actividades, algunas cosas deberán ajustarse, algunas personas podrán salir, algunas otras no, pero que se prorrogue en general? A ver, esto en verdad es un hecho inesperado, un hecho desconocido en el mundo. La gente no sabía que era el coronavirus en esta variante. Según dicen los epidemiólogos, es como una sexta variante de una serie de virus que nadie conocía, y por lo tanto no existe como el antídoto, ni el remedio, ni la vacuna que pueda prevenirlo, ni el remedio que lo cure. Y entonces todo es un proceso muy dinámico, donde se tiene muy en cuenta la experiencia que se va acumulando. Alguien dijo el otro día que el tratamiento del coronavirus era algo así como escribir la obra mientras está en el escenario. Ajá. Claro, estamos viendo a ver cómo evoluciona, qué es lo que pasa, para ver cómo actuar. Entonces, hay que ser muy cauto con esto. Nosotros dispusimos una cuarentena, primero parcial, cuando dijimos que no fueran a trabajar los trabajadores del Estado, los colegios, y después a los 3 días o 4 días lo hicimos total. ¿Por qué? Porque lo que quisimos es eliminar el riesgo de transmisión callejera. Y vamos a ver cómo evoluciona. Nosotros el riesgo claramente lo estamos bajando, lo estamos bajando. Lo que hay que esperar es ver cómo el tema evoluciona. Eso no quiere decir que en los próximos días la gente vaya a ver que el número de casos contagiados cae, porque en verdad lo que hoy se está estudiando en los laboratorios son todas situaciones previas a la cuarentena. Y tampoco quiere decir que en la cuarentena los casos van a caer o van a desaparecer, porque no sabemos
de los que estamos en cuarentena, cuántos ya estábamos contagiados antes. Entonces, hay que entender que es un proceso muy lento y muy dinámico, que lo único que estamos haciendo es hacer más lento el contagio, porque haciendo más lento el contagio, nuestros hospitales, nuestros sanatorios, nuestras enfermeras, nuestros médicos, van a poder atender a todos. Si no hiciéramos esto, podría pasar lo que pasó en Italia. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, no se tomaron estas precauciones y entonces lo que pasó es que la aceleración del contagio fue tan alto que objetivamente no hubo forma de contenerlo. Esto fue lo que pasó. Y el sistema de salud no pudo dar respuesta. Y entonces allí vinieron, lamentablemente, la cantidad de muertes que ha habido. Es algo parecido a lo que pasa en España hoy en día. Nosotros estamos organizando el sistema de salud para poder hacer frente. Y lo que buscamos es que la pandemia se desarrolle, el contagio sea más lento, para que todos tengamos, con el sistema de salud que tenemos, la posibilidad de ser atendidos. Es correcto. Una información de hoy mismo. Hace un rato hubo una reunión con intendentes del conurbano bonaerense en Olivos, donde para ahora el presidente Alberto Fernández. Una reunión con intendentes, no, sin entrar en una cosa minuciosa, no le voy a pedir al presidente que me haga de cronista, pero ¿qué pasó en esa reunión? Y en líneas generales, primero preguntando, una cosa medio general. Ahí hablan todos los intendentes, hablan algunos, nombran representantes, ¿cómo funciona? Es una curiosidad. La segunda es, ¿qué piden? ¿Qué plantean los intendentes? A ver, vinieron todos los intendentes del conurbano, básicamente de la primera sección electoral y de la tercera, para que la gente se ubique, todo el norte y todo el sur de Gran Buenos Aires. ¿Cuál era el sentido? Contarles lo que estábamos haciendo, la necesidad de relevar cuántas camas, cuántas enfermeras, cuántos médicos hay en cada municipio, poder determinar cuánto más nos hace falta. Ya habíamos avanzado nosotros bastante en este punto, pero queríamos poder confirmarlo con ellos. Y también pedirle a los intendentes que se involucren, como se involucra el gobierno de la ciudad o como se involucra el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y ese fue el sentido. Les conté las dificultades que enfrentábamos, les pedí lo que necesitaba de ellos, que básicamente que me ayuden a controlar la cuarentena con sus propias agentes locales, que seamos absolutamente estrictos en el cumplimiento de la cuarentena, y también les pedí que me ayuden a controlar los precios, porque objetivamente sigue habiendo sinvergüenzas que aprovechan la situación de crisis que se está viviendo para hacer sus propios negocios y de ese modo ganar dinero a costa de quien necesita, ¿no? Hoy en día estamos en una pandemia, andar aumentando los precios sin razón es algo vergonzoso, objetivamente es algo vergonzoso. Pues de todo eso hablamos, les conté cómo era el plan sanitario, también hablamos del modo en que estamos preparando la asistencia a los sectores más postergados. Ahora en un rato Martín Guzmán y Matías Culfas van a informar cuáles son las medidas económicas para las pequeñas y medianas empresas, para los monotributistas, para los sectores que no reciben ningún tipo de asistencia del Estado, para ver de qué modo los ayudamos a sobrellevar este tiempo, para que la gente me entienda de quién hablo, de la persona que vive en una changa y que por estar encerrado en cuarentena no tiene esa posibilidad y no tiene cómo juntar un peso para poder comer. Bueno, a toda esa gente vamos a socorrerlas y de todo eso hablamos de cómo hacerle llegar comida a los sectores más postergados de Gran Buenos Aires, les hablamos y les comentamos cómo el ejército se había comprometido en eso y bueno, poco a poco vamos a ir ordenando el tema. Y tuve una muy buena razón porque la respuesta de ellos, la verdad es que fue muy buena, el compromiso fue muy grande, así que la verdad es que quedé satisfecho.
una reunión en la que, por cierto, la mayoría de los intendentes del conurbano bonaerense, tras la última elección, son del Frente de Todos, pero hay unos cuantos en distritos importantes que no lo son y que también están representados. Estuvieron todos. ¿Plantean algo? De todas formas, en esa reunión informativa, los intendentes le cuentan al presidente, bueno, tenemos este problema en particular, el presidente le dice, traten de controlar, y ellos le dicen, no tenemos herramientas para controlar los precios o para cierta forma de control de la propia cuarentena. ¿Le comentan esas cosas o no surgen esa conversación por razones de su dinámica? No, esas cosas sí surgen de la conversación, pero en verdad lo que más les preocupa a ellos es lo que nos preocupa a todos los que estamos en el Estado, que como la actividad económica se frena, la recaudación fiscal también, y que con la recaudación fiscal detenida o recibiendo menos ingresos es mucho más difícil poder sobrellevar las exigencias que el momento nos impone a todos los que gobernamos. Entonces hablaron mucho de la necesidad de que el Estado Nacional apoye a las intendencias para que no se deje de apoyar y no se pierda la dinámica de desarrollo propio de cada intendencia. Piden auxilio del Estado porque lo necesitan, claramente lo necesitan. Hablamos de cómo aliviar cierta presión fiscal que tienen las intendencias a la hora de construir obra pública o a la hora de pagar el servicio de recolección de basura. Bueno, de todas esas cosas hablamos. Obviamente el tema central fue cómo paramos la pandemia. Obviamente fue eso. Sin ninguna duda. Presidente, los intendentes o los gobernadores con los que el presidente estuviste reunido, presidente Fernández, sí, el viernes pasado, ¿piden estado de sitio? ¿Hablan de estado de sitio? ¿Se zalandea ese tema en estas conversaciones? No, hoy nadie tocó ese tema. El otro día un par de gobernadores pidieron mayores herramientas para poder actuar, pero esta es una discusión que yo ni siquiera entiendo por qué la tenemos. Porque el estado de sitio, para que la gente entienda, es un estado de excepción que la Constitución ha previsto, por el cual se le permite al Poder Ejecutivo tomar medidas drásticas y hasta detener gente sin que existan razones jurídicas para detenerlas. O sea, avalándose solo en cuestiones políticas. Entonces, cuando a mí me decían que había que declarar estado de sitio, porque si no, no se puede actuar con la gente que infringe la cuarentena, de verdad que yo me sentía muy mal, porque eso es falso. Porque no hay absolutamente ningún problema, nada impide que con las normas que existen, los gobernadores, la Policía Federal, la Policía Provincial, la Gendarmería, la Prefectura, nada impide que detengan a personas que están violando la cuarentena y de ese modo causando un delito, que es un delito que reprime al que favorece una epidemia, y contrariando las normas de la autoridad sanitaria del Estado. Entonces, ¿para qué sirve el estado de sitio? La verdad no tiene ningún sentido. Si uno hace lo que tiene que hacer, alcanza. Si yo no necesito que esté la gente que infringe la cuarentena a disposición del Poder Ejecutivo, lo que necesito es que estén a disposición de un juez y que respondan ante un juez. Y entonces lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, como Estado, me estoy refiriendo, es garantizarnos que vamos a actuar severamente con el que infringe la cuarentena, porque tenemos normas penales para perseguirlos. Y una vez que lo encontramos, lo detectamos, lo ponemos a disposición del juez y se termina el tema. No es un tema complicado. Por eso cada vez que a mí me hablan del estado de sitio, enseguida me pregunto, ¿pero qué quieren hacer con el estado de sitio? ¿Para qué hace falta el estado de sitio? ¿Para qué? Si lo que necesitamos hacer se puede hacer en plena vigencia del Estado de Derecho. En verdad los que piden el estado de sitio son los que no quieren asumir la responsabilidad que tienen, simplemente.
La responsabilidad que tenemos todos es utilizar a la fuerza de seguridad para investigar quién quebranta la cuarentena y ponerlos a disposición de la justicia a quienes lo hagan. Eso es todo. No hace falta el estado de sitio para hacer eso. Estamos en vísperas del 24 de marzo. El 24 de marzo del año pasado, y voy a decir una autorreferencia pequeña para señalar, me crucé con Alberto Fernández, hoy presidente de los argentinos, en un momento en que yo no pensaba, no estaba, que volvería a Radio Nacional. Él seguramente no pensaba que iba a ser presidente. Nos cruzamos como ciudadanos. Él iba con quien es hoy secretario de culto, Guillermo Olivieri. Yo iba con gente de mi familia. Y nos abrazamos. Sí, y nos saludamos, porque nos conocemos hace mucho tiempo. Hace muchos años, efectivamente. Hace muchos años. Y no impresiona un 24 de marzo sin marcha, sin movilizaciones, sin abrazos, y a la vez, una reflexión que le pido al presidente, no conmueve la actitud de las madres o los organismos de derechos humanos que abiertamente juegan para la salud, juegan para el cuidado, como siempre jugaron en cierta forma, dejando de lado una movilización que tiene una historia formidable? Y bueno, claro que conmueve, pero la verdad es muy coherente con lo que es la historia de ellas. Pues la historia de ellas es la historia de quien reclama por la vida. La verdad, todas ellas nacieron reclamando por la vida de sus hijos, por la libertad y la vida de sus hijos. Y es el día de hoy que lo que más les importa sigue siendo la vida y preservar la vida. Y por eso es tan valioso que las organizaciones de derechos humanos, sus dirigentes, salgan expresamente a decir, vamos a cuidar la vida, pero vamos a tener memoria, y está muy bien, porque todos nosotros nunca debemos olvidar lo que pasó, nunca, y nunca debemos olvidarlo, que la Argentina carga con 30.000 desaparecidos, porque acá existe un terrorismo de Estado, y que avasalló los derechos de todos, y que terminó con la vida de muchos, con la desaparición física de muchísimos más, con el exilio, con la tortura de miles de argentinos. Nunca hay que olvidarse de eso. Entonces, este es un 24 de marzo distinto, donde efectivamente no podemos ir a la casa, no nos vamos a poder confundir en un abrazo, pero que todos vamos a estar recordando la barbarie de ese tiempo y vamos a estar comprometiéndonos con un futuro donde eso nunca más vuelva a ocurrir. Eso me parece que todos estamos seguros. Y en ese sentido, lo de las madres, lo de las abuelas, lo de todos los organismos de derechos humanos es realmente extraordinario, ¿no? Tiene que ver con la historia de ellos de siempre, ¿no? Reclamar por la vida. Acá levantan la memoria y cuidan la vida del presente. Es francamente conmovedor. ¿Dos más, presidente? ¿Puede ser? Sí, claro, por supuesto. Una, nunca pensé, estamos contando que nos vimos alguna vez en la calle, sí, y no pensábamos en un futuro que se produjo. Nunca pensé que yo le iba a preguntar a un presidente peronista respecto del paquete de medidas que se está lanzando, ¿de dónde van a sacar la guita, presidente? ¿Y la guita de dónde sale? ¿De dónde sale toda esa plata para reactivar, para los repro, para la obra pública, para construir hospitales en 3 turnos que abarquen todo el día? ¿Cómo es eso? A ver, yo creo que el mundo no será igual de aquí en adelante. Y la economía mundial no será igual. Porque la verdad se cayó una ficción que decía que en los mercados liberados uno podía acumular riqueza sin riesgo. Y lo que estamos viendo es que un día apareció un virus y llevó la fortuna de miles de personas. Fortunas multimillonarias que se derrumbaron de un modo asombroso. Y en verdad, todo consecuencia de un virus muy tremendo, que además nadie sabe cómo atacar y cómo frenar. Y la disyuntiva en la que entraron algunos, que fue la disyuntiva de cuido la economía o cuido la vida, quienes decidieron cuidar la economía hicieron un estrago con la vida de sus pueblos.
Yo también me planteé ese dilema, porque cuando yo dije vamos a la cuarentena, hubo muchos que me dijeron, pero escuchá, me vas a destruir la economía. Y entonces les dije, bueno, ¿cuál es la opción? Si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida. Después veremos cómo salimos adelante. Bueno, nosotros elegimos cuidar la salud y la vida de la gente. Y eso, efectivamente, eso frena la economía, eso para los ingresos, eso genera que todos nos empobrezcamos un poco, pero lo más importante es preservar la salud y la vida. Para resolver la economía, en inmediato, nosotros ya contamos con recursos. Hemos organizado un gran paquete de dinero que van desde subsidios para las pequeñas y medianas empresas, desde los repro, que es un plan para que el Estado pague los salarios caídos en empresas donde se dejó de trabajar, subsidios de desempleo, auxilio con planes a gente que hoy en día no tiene ningún tipo de ayuda del Estado. Hemos aumentado la asignación universal por hijo durante unos meses con unas sumas fijas, lo mismo las jubilaciones. Hemos hecho todo eso para que todos en la crisis lo puedan sobrellevar. Y después veremos cómo, cuando la crisis pase, la crisis de la salud pase, veremos cómo todo empieza a ordenarse y volver a crecer. ¿Cuál es mi mayor preocupación ahora? Que ninguna persona pase hambre, que todos tengan recursos para poder estar tranquilos en sus casas. Esas son básicamente mis mayores preocupaciones. Que la economía no se paralice totalmente, que siga produciendo en aquello que es imperioso, como estamos hablando, los casos de salud, los casos de laboratorio, farmacia, los casos de alimentación, que todos no tengamos temor al desabastecimiento. Bueno, todo eso lo hemos previsto, todo eso lo hemos organizado, el dinero va a salir del Estado y el mundo ya no va a ser lo mismo que antes, porque miren ustedes los europeos, ¿por qué Alemania no tiene prácticamente, bueno, creo que no tiene ninguna muerte hasta ahora por el virus? Bueno, la explicación es que tiene un sistema de salud donde el Estado está muy presente, tienen 25.000 respiradores para los alemanes. Y eso no es lo que pasa en España o en Italia. ¿Qué es lo que le está pasando a los Estados Unidos? Que los americanos ahora están recordando el Obamacare, que era aquel sistema de salud que Obama había hecho para darle salud a los sectores medios más débiles económicamente, y vino un día el actual presidente y cortó eso. Eso es lo que está pasando. Hay como toda una revisión de la importancia del Estado, de la necesidad de que el Estado esté presente frente a crisis de esta naturaleza. Bueno, nada será igual a lo que fue, creo yo, y nosotros sobre esa base estamos haciendo frente a este problema con la lógica de, bueno, que el Estado se haga cargo de preservar a los que peor están y ya para ordenar la economía y para crecer tendremos tiempo. Tenemos además un escenario que ha pasado muy desapercibido, pero que es el escenario que se ha conformado en materia de deuda pública, que es muy favorable para Argentina. Que hemos logrado que el Fondo Monetario, el staff del fondo, recomiende 5 años de espera para empezar a pagar y recomiende una quita de hasta 85.000 millones de dólares en los intereses de la deuda privada. Bueno, eso nos deja en una situación más cómoda, porque eso nos permite objetivamente, ir a negociar con los acreedores con mayor fortaleza y destinar muchos de esos recursos que estaban llamados a pagar la deuda para que la Argentina crezca, para desarrollar políticas activas y que la Argentina crezca. El otro día escuché al presidente de los argentinos usar la palabra suerte en un momento dificilísimo, un momento inesperadamente difícil dentro de lo complejo que ya era, referido al cambio de autoridades en el Fondo Monetario. ¿Cómo es eso? Y sí, porque yo creo que todo esto hubiera sido mucho más difícil
si en el Fondo Monetario hubieran estado personas con la concepción que históricamente el Fondo Monetario tuvo, que nos hubieran pedido más ajuste fiscal, pagar la deuda, nos hubieran exprimido. Bueno, pero tuvimos la suerte de que llegó Cristalina Georgieva, y es una mujer que tiene una sensibilidad distinta, una mirada sobre la economía mundial diferente, y que se anima a escucharnos simplemente. Y poco a poco ella fue percibiendo que lo que nosotros le decíamos no era mentira, que nosotros le hablábamos con la verdad y que los datos que le decíamos eran ciertos. Una de las cosas más llamativas que a mí me pasó en el viaje a Europa era que cuando yo contaba cómo estaba Argentina, muchos me decían, no, pero no puede ser, si a mí me contaban la gente del anterior gobierno que la Argentina estaba espléndida. Bueno, también dar vuelta a esa imagen es una cosa compleja. Tuvimos la suerte que tenemos una nueva conducción en el fondo que tiene otra mirada, simplemente tiene otra mirada. Presidente, por último, Sí. vamos a hacer escuchar un tema musical a ver si lo aprueba o no lo aprueba, como para ir terminando la entrevista. ¿Puede ser? Sí. La producción preparó uno. Porque el presidente habla tanto de música, tiene tan poco que hacer. Entonces habla de música, que eso. A ver, ¿escuchamos? Bueno, ¿está bien? ¿Vale Sí. para cerrar la entrevista? Sí, un tema maravilloso de Spinetta. Creo que es de la época del pescado y todas las hojas son del viento. Es uno de los temas que más toco en guitarra. Cada vez que me hablan de un tema de Spinetta, yo creo que toco dos temas de Luis, Muchacha y este. Siempre los toco porque este tema es precioso, toda la letra es preciosa. Yo canto Muchacha, que es una falta de respeto y que por lo tanto la voy a ahorrar. No, Alberto Fernández. Yo seguramente también, pero... No. No, vos con la viola, digamos, estás en 6 puntos. Yo cantando no llego. Una vez le dije a Luis, cuando Luis tocó en el Salón Blanco, en la Casa Rosada, sí, yo tuve que ir y entregarle una estatuilla que le dábamos a los que tocaban. Y yo le tenía mucho cariño a Luis, y entonces conté, cuando entregué la estatuilla, que nunca pude tocar un tema de Luis como lo toca Luis, porque Luis efectivamente era un músico de excepción y además con unas disonancias en los acordes que eran únicos. Y bueno, te conté esto, yo nunca pude tocar los temas de Luis como los toca Luis. Y cuando Luis me respondió, me dijo, yo nunca quisiera tocar los temas que vos tocás. Te hablaba obviamente de mi condición de gabinete, ¿no? Y siempre lo recuerdo con mucho cariño, un extraordinario músico que a todos nosotros nos marcó en todo sentido, ¿no? Como músico y como persona. Gracias por haber estado por Radio Nacional, por la FM Folclórica, por la radio pública, que vamos a tratar de ir restaurando, levantando entre todos. Alberto Fernández, presidente, gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Es un gusto, Mario. Un abrazo muy grande a todos. Un abrazo.